Sean bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. La iglesia que se creía bendecida. Apocalipsis capítulo 3 verso 14 dice de la siguiente forma: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Diga conmigo, ¡ay! Dígale, ¡ay! Dígalo más fuerte, diga, ¡ay! Dígale al que está al lado, dile, te van a hablar a ti. Dile, pero también te van a hablar a ti. Regrésasela, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vistieses, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús hemos abierto tu palabra y ahora te pedimos que la revelación venga a nosotros. No la revelación de un hombre, sino la revelación de la misma palabra, la revelación del mismo Logos, la revelación del Padre y del Hijo. Te pedimos, Espíritu Santo, que alumbres nuestra oscuridad, nuestras tinieblas, y nos des luz para poder hacer cambios en nuestra vida. Nos sentamos bajo los pies tuyos para aprender en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Apocalipsis 3:14 le habla a la iglesia de la Odisea. El libro Apocalipsis, como ya se lo dije hace 8 días, era una carta o son cartas de esperanza. El libro Apocalipsis es un libro que es para una iglesia perseguida, es para un momento en donde la iglesia estaba siendo perseguida, en donde los más crueles tormentos se llevaban a cabo en el Coliseo, en las celdas, en los instrumentos de tortura. Era impresionante ver cómo los primeros cristianos morían. Muchos de ellos eran arrojados al Coliseo y eran devorados por las fieras, por los toros salvajes, por los leones. Era impresionante la forma en la que estos hombres morían. Pero sabe, lo que más me impresiona es que la historia del cristianismo nos enseña que en ningún momento ellos tuvieron miedo. Ellos no morían y corrían por todo el Coliseo despavoridos. Al contrario, ellos se tomaban de las manos y empezaban a orar y entregaban su alma al Señor. Cantaban, entonaban cantos, y muchas veces cuando no era un grupo numeroso y eran pequeños grupos, entre ellos mismos se abrazaban y morían devorados por los leones. Era impresionante. No había el famoso grito de decir, pero si yo te sirvo, pero si yo te amo, ¿por qué estoy pasando esto? No, más bien era gente que sabía que tal vez iba a sufrir por unos segundos la mordedura de un león, el cuerno de un toro encajado en su cuerpo, pero sabía que en algún momento iba a ver al Creador, iba a ver al Señor cara a cara. Por eso para ellos la muerte era una forma de llegar rápidamente con el Señor. Estos tormentos tan desgarradores que cuando lo leemos en la historia nos los dibujamos en nuestra mente. Me acuerdo de una niña llamada Blandina. Esta niña tenía 8 años y estaba siendo atormentada. Mire qué maravillosa historia de esta niña Blandina. En la historia de la iglesia usted va a poder encontrar esta historia de esta niña de 8 años. Mientras todos los demás cristianos estaban siendo torturados, ella también estaba. La sacaron de su celda y empezaron a atormentarla, jalando sus extremidades. De repente ella empieza a escuchar los gritos de sus compañeros cristianos reclamándole a Dios.
Mientras los soldados romanos le estaban diciendo a los demás cristianos: maldice a Jesús, niega a Cristo, y nosotros te aseguramos que te soltamos, ya no te vamos a seguir atormentando. Y Blandina, mientras le estaban jalando sus extremidades, ella no decía nada. Los soldados estaban tan impresionados de que ella no se quejaba. Y cuando ella escuchaba a sus demás hermanos tratando de decir: está bien, detengan este tormento, ya no lo soporto, no lo aguanto, Blandina les gritaba y les decía: no, por favor, no hagan eso, no nieguen a Cristo, porque si ustedes niegan a Cristo aquí en la tierra, Él los negará delante de su Padre. Sigamos adelante, pronto lo vamos a mirar cara a cara. Por favor, no nieguen a Cristo. Una niña de 8 años, hermano, ¿puede imaginarse? Dándole aliento a gente mayor. Tenía claramente un convencimiento de quién era su Salvador. Casos así los vemos en la historia de la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida. Pero sabes, cuando llegan las cartas, estas cartas maravillosas a las 7 iglesias, son cartas que animan al corazón de las iglesias. Son cartas que animan al pastor. Son cartas que animan a los primeros cristianos a seguir adelante. En estas cartas, en el primer y segundo capítulo, primero, segundo y tercer capítulo del Apocalipsis, nos narra acerca de cómo Cristo se expresa de que Él es el vencedor, Él es el Señor, Él es el Logos, Él es el Alfa y el Omega, Él es la vida y la muerte, Él es la misma resurrección, y le da palabras de aliento a las 7 iglesias. Por eso el libro Apocalipsis es un libro que no es que nos tiene que dar miedo, más bien es un libro el cual nos tiene que dar una esperanza de que nuestro Señor viene y viene pronto por su iglesia. Mire, Apocalipsis capítulo 1, verso número 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No dice que debe de tener temor, no dice que debe de estar aterrorizado, más bien dice bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado en el griego es una palabra que quiere decir dichoso, sumamente feliz. Así es que cada vez que usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, usted debe de ser sumamente dichoso y feliz. Voltee con la persona que está ahí al lado y dele una sonrisa y dile: yo soy sumamente feliz porque Cristo vive en mí. Por eso la palabra dichoso significa, la palabra bienaventurado significa dichoso y sumamente feliz. Bienaventurado, feliz, gozoso el que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo: el tiempo está cerca. Dígalo una vez más: el tiempo está cerca. Ahora diga su nombre y diga: Luis Alvarado, diga su nombre, diga: el tiempo está cerca. El verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Dígale al que está ahí al lado: ¿cómo está su majestad? Vamos, dígaselo fuerte: ¿cómo está su majestad? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! Dele un fuerte aplauso al Señor. Grande es Jesucristo, grande es nuestro Salvador, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno. Le explicaba hace 8 días por qué el nombre más acercado de Dios no es Jehová ni es Yahvé, sino es el eterno.
y le decía que Dios no existe, ¿verdad? Los que vinieron hace 8 días saben que Dios no existe. ¿Cuántos dicen amén? Los que no vinieron se quedan diciendo, ¿what? ¿Qué me perdí en 8 días? El pastor ya apostató, ya dijo una herejía. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Verdad que Dios no existe? ¿Verdad que Dios no existe? ¿Verdad que Dios no existe? Los que vinieron hace 8 días, ¿verdad que Dios no existe? ¿Verdad que Dios es? Y se los voy a explicar porque si no, no va a estar a gusto en la prédica los que no vinieron. ¿Por qué decimos que Dios no existe? Porque una persona que existe es una persona que tiene un inicio y un fin. Una persona que existe, alguien, tu compañero, existe. Yo existo, usted existe, porque usted fue concebido, tuvo un inicio y va a tener un fin. Pero Dios no existe porque no tiene inicio y no tiene fin. Más bien, Dios es. Siempre ha existido, y lo que ha existido más bien es la tierra. Lo que ha tenido un inicio es el hombre, los animales y todos los planetas, pero Dios, Cristo, el Espíritu Santo siempre han estado allí presentes. ¿Me entiende? Por eso decimos que Dios no existe, sino que Dios es. Por eso Él mismo dice, el que fue, el que es y el que siempre va a ser, el eterno, el testigo fiel. ¿Cuántos quieren ser testigos de Cristo o ser los verdaderos testigos de Jehová? ¿Cuántos quieren ser los verdaderos testigos de Jehová? Levante su mano. Yo sí quiero ser el verdadero testigo de Jehová, aquel que no niega a Cristo y dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No, Señor. Aquel que dice que Cristo fue creado. No, ese tipo de testigos de Jehová que anda tocando la puerta, esos no, esos son mentirosos. Sino aquel verdadero testigo de Jehová, aquel verdadero testigo de Jesucristo, aquel verdadero testigo del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser testigos? Yo dije, ¿cuántos quieren ser testigos de Cristo? Entonces se va a aguantar, porque la palabra testigo significa mártir. ¿Cuántos quieren ser testigos? Ya bajaron los amenes. ¿Sabe? A Cristo le dice el testigo fiel. Quiere decir que el que fue mártir, el que murió, el que sufrió. Vamos a ver más adelante por qué es un testigo. Y también en estos versos nos dice que somos reyes y sacerdotes. En estos cuantos versos nos habla acerca de toda nuestra fe cristiana evangélica protestante. Nos habla acerca de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Dios, de que Cristo es parte de la Trinidad. Nos habla acerca de que Él murió por nuestros pecados y que nos hizo reyes y sacerdotes, pero que también Él volverá pronto. En estos versos nos hablan acerca de la grandeza de Cristo y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Este mensaje es el que se lo da a las 7 iglesias después de haber sido golpeadas por la persecución. 7 mensajes a las 7 iglesias. La primera es la carta al ángel de Éfeso. Y cuando la Biblia dice escribe al ángel de la iglesia, significa al pastor. Escribe a aquel que vela por las almas. Escribe a aquel que está al pendiente de ellas. Escribe a aquel que las pastorea, que les enseña, que las corrige. Por eso le llama al pastor ángel. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de orar por nuestros pastores. ¿Cuántos oran por sus pastores? Solamente unos cuantos, pero el pastor sí tiene que orar por ustedes. Porque ellos son los que velan por nuestras almas. Ellos son los que están al pendiente. Y cuando te quieres desviar, entonces te tiene que decir, no, mira, regresa al camino. Y ahí estamos, duro y duro y duro, hasta que regresas al camino. Y a lo mejor te hostigamos, a lo mejor hasta te caemos mal. Pero lo que queremos es que regreses al camino. Lo que queremos es que no te apartes de Cristo. Mira, prefiero caerte mal y prefiero caerte gordo, pero que verdaderamente las palabras que te podamos decir te encaminen a Él. Que un día por lo menos que estemos allá arriba, que tú puedas expresar y digas, pastor, por estarme duro y duro y duro y duro, aquí estoy. Por eso la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia. Y la primera iglesia, la que recibe una carta así, es la iglesia de Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. La segunda es la iglesia Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Y mire, esta iglesia vio sufrir a muchos de sus pastores. A uno de ellos lo metieron dentro de un toro hecho de bronce. Estaba hueco por dentro y metieron a su pastor dentro de este toro de bronce y le prendieron fuego debajo del vientre del toro de bronce.
El pastor murió cocinado. Para esto era un golpe muy fuerte, que los pastores estaban siendo asesinados. Pero Cristo les da estos mensajes, y la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna es la que recibe una carta porque sufría persecución. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que necesitaba arrepentirse. Una cuarta carta a la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que tenía una falsa profetisa, a Jezabel. Vamos a hablar más adelante del espíritu de Jezabel, y no le digo cuándo porque no viene. 5. La quinta carta fue a Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. La sexta a la iglesia ideal, que todo pastor quisiéramos, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y la séptima, la iglesia de Laodicea, la iglesia que tenía una falsa fe, una fe tibia, una falsa bendición. Ahora, hay muchos teólogos que dicen que cada una de las iglesias representan las etapas de la iglesia actual. Mire, a lo mejor forzamos un poco el pasaje, y sé que algunos de los alumnos del Instituto Bíblico a lo mejor me van a quemar en leña verde. Pero la verdad es que personalmente sí creo que cada una de las iglesias que nos describe, las 7 iglesias que nos describe Apocalipsis, es una etapa de la iglesia actual, y que estamos viviendo la iglesia de Laodicea, la iglesia que está tibia. Y si usted se fija, es la última carta que es enviada. Si usted se fija, es el último, son los últimos versos del capítulo número 3, y después sigue el capítulo número 4, que habla acerca del arrebatamiento, de la adoración celestial. ¿Qué quiere decir, pastor? Que estamos viviendo en la última etapa de la iglesia. Estamos viviendo en la última etapa de la iglesia, una iglesia dormida, una iglesia tibia, una iglesia que tiene una falsa bendición, una iglesia que tiene una bendición y una prosperidad ficticia que no es real, hermano. Estamos a punto de ser arrebatados, y triste y desgraciadamente solamente unos cuantos se irán en ese arrebatamiento. Estamos a unos pasos. La iglesia de Laodicea es la última que recibe una carta. Y después el capítulo 4, donde ya habla acerca de la adoración celestial, que hablamos hace 8 días, que representa el arrebatamiento. Estamos a unos pasos de ser arrebatados, arrancados de esta tierra. Estamos en la etapa de la iglesia de Laodicea. Estamos siendo testigos de cómo la arrogancia espiritual, el nivel de liderazgo donde se exclama que somos una iglesia influyente, una iglesia bendecida, una iglesia próspera, cada día se está hablando en las iglesias de eso. Pero no cambian. No cortan con el pecado. No se les enseña a la gente a agradar a Dios con sus actos. No se les enseña a la gente a agradar a Dios con su estilo de vida, sino más bien se jactan de sus logros, se jactan de sus edificios, se jactan del ministerio, se jactan de lo que han logrado materialmente y en número, pero no tienen el temor de hablarle a la gente y decirle que sus actos no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienen temor de decirle a la gente que si no viven en santidad, en rectitud, que si no viven en honestidad espiritual, ellos no irán con el Señor. Tienen temor, porque lo único que quieren son números. Lo único que quieren es que las sillas, las bancas se llenen de la iglesia, ofrendas, diezmos. Hoy en día estamos viviendo eso, hermano. Y tristemente te voy a contar un caso. Y no sé si ande por aquí la hermana o me esté viendo, porque siempre me ve. Hay un caso de una hermana, seguidora del ministerio de hace muchos años. Y en esta semana vino a verme. Y cuando tuve la oportunidad de platicar con ella, ella vino llorando. Y venía por material que le es de edificación, enseñanzas, predicaciones de un servidor. Por eso no deja de ver las transmisiones. ¿Sabes por qué? Porque era la forma en la cual se sostenía espiritualmente. Es la forma en la cual no estaba muerta. Es la forma en la cual los mensajes le llegaban. Porque en la iglesia hubo una transformación, en la iglesia de ella. Y entonces empezó a ver algo raro. De repente, cuando ella regresó a la congregación,
a la que estaba asistiendo, no recuerdo cuántos domingos o cuántas semanas, por una causa mayor dejó de asistir. Entonces se encuentra que la iglesia ya no tiene cristiana, más bien tiene a mitad cristiana. Algunos le llaman a mitad cristiana. Le quitaron lo cristiano y le pusieron solamente amistad. Una iglesia ya por el norte. Y entonces ya no hay gloria a Dios, aménes, ya no danzan, ya no se dicen hermanos, ya al pastor no se le dice pastor, sino se le dice director. A los hermanos, cuando te quieres referir a un hermano o hermana, le dices señora, señor. Al pastor le dices licenciado, o le dices ingeniero, o le dices director. Ya se omitió la palabra cristiano en el nombre de la iglesia. Empezaron a hacer unas modificaciones. La hermana, como no sabía, llegó y empezó a gritar gloria a Dios, amén, a todo lo que el pastor decía. Pero de repente se le quedaban mirando y decía, esta mujer está loca, díganle algo por favor. Y entonces tuvo que hablar el pastor con ella y le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no decimos gloria a Dios, amén, porque la gente se nos espanta. Acá ya no tenemos cristiano porque la gente no viene. Dice, pastor, yo iba en el instituto bíblico de esa congregación y de repente empezaron a hacer así a la Biblia y la hicieron a un lado, hasta que nos empezaron a pedir libros de motivación personal, libros que no tienen nada con la Biblia. En este último periodo no hemos visto nada de la Biblia, solamente son libros y libros y libros. Dice, yo me fui secando, que ya no tenía ni siquiera autoridad para orar. Pero eso sí, pastor, la iglesia crecía, tienen de lo mejor, un edificio enorme. El pastor muy jactancioso y el pastor muy orgulloso le dijo, mira, para que te des cuenta cómo no operamos en un espíritu religioso. Mira todo lo que hemos logrado, mira todo lo que hemos alcanzado sin ser religiosos. Mamón también prospera. ¿Tú crees que esté Dios allí? Por supuesto que no. Y ese es el caso de la gente que está ahí en ese lugar. Se va secando. Y tenlo por seguro que esa iglesia en poco tiempo va a desaparecer. Escúchame bien, 2017 viene un tiempo en donde las iglesias pequeñas empezarán a crecer. Aquellas iglesias de colonia, aquellas iglesias donde hay 20, 30, 25, aquellas donde hay 15, esas son las iglesias que van a crecer, porque el Señor va a empezar a traer palabra fresca a esas iglesias. El Señor va a quitar la mirada de la gente que tiene las iglesias grandes, los ministerios de renombre, los pastores reconocidos, y los va a poner y los va a plantar en esas iglesias. Viene un avivamiento a iglesias pequeñas, viene un avivamiento a aquellos que han conservado su espíritu, aquellos que han querido conservar la predicación de la palabra pura. Viene un avivamiento para ese tipo de iglesias y tú tienes que ser parte de ello, porque la gloria de Dios, el último despertar, el último derramamiento del Espíritu Santo vendrá sobre la tierra, pero vendrá sobre esas iglesias. Iglesia, te digo, prepárate, alcance mundial, prepárate, porque en el año 2017 será nuestro despertar, será nuestro crecimiento, será un nivel al cual Dios nos llevará. 2017, 2018, veremos la gloria de Dios sobre nuestra familia, y lo que no pudiste ver en años anteriores, en este año lo mirarás en tu familia, hermano. Este es el año de crecimiento, este es el año de bendición, este es el año de ascenso, hermano. Un nuevo despertar vendrá, un nuevo despertar vendrá. ¿Sabes? Mientras hace rato que estábamos orando, algunas hermanas antes de subir, siempre nos reunimos para orar, para que la prédica sea de edificación. Mientras ellas estaban orando por mí, el Señor me dio una palabra, porque le he estado pidiendo a Dios una palabra profética como cada año para el siguiente año. Y me dio una palabra y me dijo, reposo. 2017 será un año de reposo. Todavía falta, pero será un año de reposo, en donde muchos entrarán en un reposo sobrenatural. Estarán tan confiados en la palabra y en las promesas que Dios les dio, que sabrán que Él responderá. Ustedes, entre más vean perder a sus hijos en la droga, en el alcoholismo, ustedes van a tener una tranquilidad y un reposo,
Pero no de que ya los dejas perder, sino más bien vas a entrar en un reposo en donde dirás: Señor, yo confío en tu promesa, yo no me voy a preocupar. Y entonces muchos que no podían dormir por todos los problemas, las deudas, los problemas con los hijos, entrarán en un reposo que dirán: este año de verdad que he dormido como nunca. Entrarán en un reposo. La primera palabra que te estoy soltando para el 2017, una palabra de reposo. Estarás tan confiado en la palabra que Dios te ha dado, estarás tan confiado en las promesas que Dios te ha dado, estarás tan confiado en lo que Dios ha prometido para ti, que no entrarás en desesperación. Simplemente reposarás sabiendo que Él es Dios y sabiendo que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, hermano. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Reposo. Dile al que tienes al lado, dile reposo, dile entra en ese reposo. Y te lo voy dando para que aquellos que no pueden dormir en paz, hoy esta noche puedan empezar a dormir. Así es que hoy tenemos iglesias influyentes, iglesias que son con mucho reconocimiento, y que el pastor, como le dijo a esta hermana, mira todo lo que hemos logrado. Hoy tenemos iglesias en donde están los políticos en las primeras filas. Son iglesias influyentes, iglesias donde tienen enormes edificios, construcciones, reuniones numerosas, donde se encuentran la crema innata del medio del espectáculo. Y entonces los pastores se jactan y dicen: mira todo lo que hemos logrado. Pero no se han dado cuenta que son pobres, ciegos y miserables. Porque es una falsa bendición. Es una falsa prosperidad. Por eso las últimas palabras de Jesucristo fueron: arrepiéntete, arrepiéntete. Y esa es una palabra que ya no está en los púlpitos. Es una palabra que ya no se habla. Arrepiéntete. La palabra arrepentimiento significa vuelve atrás, rectifica tus pasos, volver a hacer una curva y regresar por donde venías. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, volvernos a Él, hermano. Arrepentimiento, volver hacia atrás, a los viejos rudimentos, a lo que anteriormente creíamos. Arrepiéntete. Es lo que Cristo le dice a las iglesias y le dice a la iglesia de la Odisea: arrepiéntete. Y es lo mismo que Cristo nos vuelve a decir a su iglesia: arrepiéntete, hermano. Sin arrepentimiento nadie verá al Señor. Sin arrepentimiento de tus pecados, de tus pensamientos, sin arrepentimiento de tus acciones, no verás al Señor, hermano. Aún des, ofrendes, aún te siembres tú mismo, si no te arrepientes, no veremos al Señor. Aunque este mensaje sea arcaico, aunque este mensaje sea muy viejo, sigue siendo vigente en el vocabulario de Dios, sigue siendo vigente en las promesas de Dios, sigue siendo vigente en su palabra. Arrepentimiento, hermano, y eso nunca pasará de moda. Y no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia: arrepiéntete. Por eso hace 8 días fue maravilloso al finalizar el culto, cómo volvimos a aceptar a Jesús como Salvador, cómo volvimos a decirle: Señor, sé tú el dueño de mi vida. Eso fue maravilloso. Si usted hubiera percibido, sentido qué fue lo que sucedió en lo espiritual, usted hubiera visto lo mismo que yo vi, hermano. Hubiera percibido. Oye, no hubo ni 1 ni 2 salvos. Hubieron varios salvos hace 8 días que creían que ya eran salvos, pero rectificaron sus pasos. Eso fue maravilloso, volverle a decir al Señor: te acepto como mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Te doy el permiso, la autorización de que tú gobiernes toda mi vida. Eso fue maravilloso. Pastor, eso es antibíblico. No es cierto, más bien eso te han hecho creer. Eso es bíblico, porque la Biblia dice: arrepiéntete, y es volver hacia atrás. La iglesia de la Odisea era una iglesia que más bien era un club social. Era como AA, Alcohólicos Anónimos. Era como NA, Neuróticos Anónimos. Era como el club de los optimistas. Hay muchas iglesias optimistas, y la que le comentaba es una de ellas. Se unen a un club optimista, pero no le puedes llamar iglesia.
La iglesia de la Odisea es un club social, un grupo de AA, en donde la gente va y hacen una mezcla entre Biblia y entre los rudimentos de hombres. En donde te sientas y entonces empiezas a expresar con un montón de groserías la miseria que has vivido. Y a lo mejor te quitaste el alcoholismo, pero te quedaste con el tabaco. Porque así es el hombre sin Cristo. Te quitas un mal, pero acarreas otro. Ya no tomas, pero como fumas, como locomotora. Te quitas el cigarro, pero ¿cómo le entras a la droga? Te quitas la droga, pero ¿cómo le entras a la pornografía? ¿Me entiendes? Así es Satanás, simplemente le da la orden a un demonio de alcoholismo y le dice, sal de ahí, y le dice al tabaquismo, entra en él. Y después al poco tiempo le dice al de tabaquismo, sal, y entra la inmoralidad. ¿Me entiendes? Entonces no es una iglesia. Como no es una iglesia, no se predica a Cristo, no están las bases cristianas. Y eso era la iglesia de la Odisea, un club social, un grupo de optimistas. No tenía el título de iglesia, más en sus rótulos. No era una iglesia cristiana, ya no se llamaban hermanos, sino señores y señores. Era una iglesia tibia. Era una iglesia que no necesitaba de los predicadores, no necesitaba de la Biblia. Ellos eran autosuficientes. Por eso termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso yo le digo que estamos viviendo la era de la iglesia de la Odisea, la última etapa antes de ver a Cristo. No tenían a Cristo en su liturgia, no tenían a Cristo en su persona, no tenían a Cristo en la palabra, en las enseñanzas, no lo tenían. Por eso la Biblia dice, no eres frío ni caliente, sino eres tibio. Por eso la Biblia también habla y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, esta iglesia no era iglesia, esta iglesia no tenía conversos, esta iglesia no tenía creyentes. Por eso le estaba diciendo, arrepiéntete. Por eso le está diciendo, ten dispuesto tu corazón. Por eso le estaba diciendo, decídete entre esos dos pensamientos que tienes, o frío o caliente. Y es que cuando hablamos acerca de frío o caliente, decimos, caliente significa estar encendido en el espíritu. Y estar frío significa estar frío espiritualmente. No es cierto. Te voy a enseñar por qué. El que seas frío no quiere decir que estés mal. Y el que seas caliente no quiere decir que estés encendido con el fuego del espíritu. Eso no es verdad, de acuerdo al contexto bíblico. Más bien está hablando acerca de que tú no puedes tener dos pensamientos. Decídete. Elías le dijo al pueblo de Israel, decide hoy a quién sirves, a Baal o a Dios. Pero no hay medias tintas, no hay un punto neutral, no hay un punto medio. Decide a quién sirves, a Dios o al mundo. Decide a quién sirves, a tu jefe o a Dios. Decide con quién quieres quedar bien, con tu familia o con Dios. Decide, pero no hay medias tintas, pero no hay un punto medio. ¿Por qué le dice Cristo a la iglesia, eres frío o eres caliente? Porque el agua fría sirve para refrescar, para saciar. Cuando tú vas a correr o haces ejercicio, tú no quieres un té o no quieres un café. Tú lo que quieres es algo frío para que te pueda refrescar. Es exactamente lo que está diciendo Cristo. Tú necesitas refrescar la vida de los demás. Tú necesitas saciar la sed que tiene la gente, pero ni sacias ni eres caliente. ¿Qué hace el agua caliente? El agua caliente es que sana. Cuando tienes una parte de tu cuerpo inflamado y la metes en agua caliente o tienes fomentos de agua caliente, esa inflamación desciende. Habla acerca de sanidad. La Biblia está diciendo, ni estás sanando a la gente, ni estás saciándola. En pocas palabras, no sirves para nada. Cuando tú tomas agua tibia, ¿sabes qué se produce en tu cuerpo? Se producen náuseas, te cae mal. Toma agua tibia cuando estás haciendo ejercicio y te van a dar ganas de volver el estómago. Es lo que Dios está diciendo. Dice el dicho, ¿cómo dice? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Ni haces una cosa, ni haces otra. Estás de inútil.
Y entonces Dios dice, ni haces una cosa ni haces otra. Lo único que me estás produciendo son náuseas. ¿Puedes imaginarte que Dios te vomite? No lo digo yo, lo dice Él. Te vomitaré de mi boca. Oye, el que Dios te vomite. Mira, yo sé que los demonios vomitan y vomitan a la gente, porque muchas veces lo hemos visto con plastas de color verde, de varios colores sobre la gente. Por eso es que la gente quiere correr, un momento se enciende en el espíritu y después se frena. Y otra vez como que empieza a despertar y empieza a correr y otra vez se frena. ¿Sabes qué sucede? Que el espíritu que está en esa persona, cuando deja de vomitarlo, es que tiene fe, es que sigue corriendo. Pero cuando otra vez le empieza a vomitar sobre él, es cuando se siente apachurrado, oprimido, depresivo. Y hay gente que está así, por un tiempo corre en la fe y se detiene. Y vuelve a correr y se vuelve a detener. Y son periodos largos. Por eso algunos de ustedes los dejo de ver 2 meses, 3 meses. Porque algunos los tiene bien vomitados el mismo chamuco. Ay, pastor, es que estaba desanimado. Pero otra vez ya me volví a animar. Y te veo 1 mes, 2 meses y después te vuelven a vomitar. Y otros 2 o 3 meses no te vuelvo a ver. Ahora entiendes por qué ese desánimo y esa pesadez. Eso es verdad, eso no es mentira, eso es verdad. Cuando tú estás metido en liberación, cuando tú estás metido en guerra espiritual, tú ves todo este tipo de cosas, hermano. Tú las puedes visualizar en el espíritu y te das cuenta cómo hay mucha gente que viene vomitada por los mismos demonios. Por eso la gente tiene olores, desprende olores. Voltea con el que tienes al lado y hazle así, huélelo. Escúchame bien, hay gente que tiene olores, escúchame bien, cuando tú le practicas liberación a una persona, inmediatamente lo que se desprende es un olor. Pregúntale a los hermanos que estuvieron aquí cuando hicimos liberaciones la semana pasada, pregúntales, y las liberaciones se hicieron aquí arriba, pregúntales cómo olía hasta la cocina, pregúntales cómo olía hasta la oficina. Los hermanos que no habían atestiguado nada y aún los que atestiguaron dijeron, oiga, qué feo huele. Así huelen los demonios, cada demonio tiene un olor. Cada demonio tiene un olor, por eso cuando se expulsa, desprende un olor. Los homosexuales tienen un olor echado a perder, agua putrefacta. A eso huele cuando se les expulsa el espíritu de homosexualidad. Todos los demonios tienen un olor. ¿Me entiendes? Por eso cada demonio tiene un olor. Por eso cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios desciende, hay un olor muy distintivo de la gloria de Dios. Muy diferente. Cuando los ángeles se hacen presentes, hay un olor distinto, hay una atmósfera que se cambia. Eso mismo sucede en el ámbito espiritual negativo. ¿Me entiendes? Ahora, la Odisea era una iglesia que se había apartado. La Biblia nos dice que la Odisea, más bien la palabra Odisea significa lo siguiente. La Odisea significa justicia del pueblo. Eso es lo que significa la palabra Odisea. ¿Cómo se dio la fundación de la Odisea? Primeramente le pusieron el nombre como la justicia del pueblo. La democracia del pueblo manda. Nosotros decidimos a quién elegir. El pueblo manda. El pueblo vota y entonces vota por sus gobernantes. Así pensamos que es la vida cristiana. Escúchame bien, te voy a enseñar algo que les enseñé a los hermanos hace lunes atrás. En el reino de Dios no existe democracia, sino existe teocracia. En el reino de Dios no se puede pedir opiniones. En el reino de Dios el que gobierna es el rey. Y el rey tiene la última palabra. Aquí no hay ¿y usted qué opina? ¿Cómo pintamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le parece a usted? No, el rey dice esto se hace y eso se hace. Por eso en la Biblia no habla acerca de un gobernante. En la Biblia no habla acerca de un director. En la Biblia no habla acerca de un líder. En la Biblia habla acerca de un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. En donde lo que Él dice, escúchame bien, donde lo que Él dice en su constitución, lo que Él dice en su palabra, se hace. Y aquí nosotros no podemos negociar. Aquí no es de decirle, Señor, es que Dios es diferente. Es que el Dios que usted me predica es como un Dios muy tajante, como un Dios que es sí o no. No, yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios es bonachón.
Yo creo que a veces Dios me da chance de echarme mi canita al aire. Yo creo que Dios me da chance de a veces tomar algo que no es mío. Yo creo que no se enoja porque Él ve mi necesidad. No, pastor, usted como que está exagerando. Bueno, esa es la imagen que tú tienes de Dios. Pero lo que aquí nos dice es diferente. Y lo que tú pienses a Dios no le interesa. Por eso Él es Dios y Él es Rey de Reyes. Y lo que Él dice, eso es. Si no te gusta, ¿sabes qué es lo que sucede en una localidad donde hay un rey? Cuando tú estás en desacuerdo, te cuesta la vida. Cuando tú estás en desacuerdo con el rey y deseas levantarte, oye, en un reino no hacen lo que hacen con Peña Nieto. En un reino no hacen lo que hacen con el presidente electo de los Estados Unidos. Hacer meeting y hacer una serie de cosas. En un reino tú haces eso e intentas hacer eso y te mandan a la horca, cabezón. Por eso el primero que se le trató de revelar, mira cómo le fue. Y está condenado por la eternidad, y ese se llama Satanás. Y si a él mismo no lo perdonó siendo su creación, ¿qué se espera de nosotros? Ay, 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 dígame, por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso se llama soberano. Por eso Él, lo que Él dice se hace. Y nosotros no tenemos opinión. Nosotros somos los que nos sujetamos a Él y Él no se sujeta a nosotros. Te pongo un ejemplo. Si tú tuvieras un jefe, si tú tuvieras un líder que no tuviera carácter, ¿tú lo sigues? Tú no lo sigues. Tú sigues a alguien que tiene carácter, alguien que te infunde autoridad. Tú sigues a una persona así. Si tu jefe te dice, por favor, ¿podrías hacer esto? Uy, no, te lo agarras de barco. Pero cuando tu jefe te dice, lo quiero en 2 minutos, lo quieres en 2 minutos. ¿Sabes por qué? Porque infunde autoridad. Si Dios fuera como tú piensas, no tuviera autoridad. Pero por eso Él es soberano. Y Él dice, esto es así y se tiene que hacer. Y tú te cuadras. Oye, una mujer, ¿cómo le gusta a los hombres? Una mujer, ¿cómo le gusta? Que sea macho, fornido, alto, rubio como yo. Hermoso, guapo. ¿Cómo le gusta a las mujeres? Alguien que cuando la abrace siente esos brazotes y esas manotas y diga, ay, mi amorcito, me derrites tan solo con abrazarme. ¿Sí o no? Y algunas están orando por alguien así. ¿Por qué? Porque eso infunde seguridad. Oye, Dios no es como la morena del Tepeyac que tiene los ojos a medio abrir. ¿Me entiendes? Dios no es como Martín Caballero. Dios no es como San Judas Tadeo. Oye, la presencia de Dios es llena de autoridad, de soberanía. Dices, te cuadras porque te cuadras. Por eso Juan cuando lo vio, lo miró como un cordero. Pero cuando lo miró y dijo, wow, es un león. Wow, eso es maravilloso. Por eso dice la Biblia que Jesús no tenía belleza. Escúchame bien, pero ¿sabes qué era lo que tenía? Presencia de Dios. Tanto que las mujeres querían andar con Cristo. Mira la samaritana. La samaritana no perdió el tiempo. En cuanto lo vio y le dijo, ay Señor, como que ¿de dónde vienes? ¿A qué hora sales al pan? Y entonces Cristo agarró y le dijo, a ver, momento. ¿Tú con quién vives? Yo vivo sola, no es cierto. Tú tienes 5 maridos. Y el que tienes ni siquiera es tu marido. Por eso a Cristo le gritaban, feliz la mujer que te dio de mamar. Feliz la mujer que te tuvo en su vientre 9 meses. Oye, era una presencia maravillosa y formidable. ¿Me explico? Alguien así te infunde, por eso nuestro Dios es soberano. Por eso lo que Él dice, Él es. Oye, yo no quiero estar sujeto bajo la morena del Tepeyac. Yo no quiero estar sujeto bajo un ídolo. Yo quiero estar sujeto bajo ese hombre fuerte, bajo ese hombre que con su voz tan solo me dice no, y entonces no lo hago. Y cuando me dice sí, entonces es porque tengo la seguridad de conquista. ¿Me entiendes? Por eso Él habla acerca y dice que Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey de Reyes. La Odisea significa la democracia, donde el pueblo exige. La Odisea fue fundada por un hombre llamado Antíoco de Siria. Antíoco de Siria le puso el nombre de su mujer, la Odisea, a esta comunidad, en honor a ella. Antíoco de Siria tenía una esposa que se llamaba Laodique. Por eso le puso a la comunidad Laodique o la Odisea. La Odisea estaba en una meseta, la cual le hacía muy segura.
Ninguna persona podía entrar ahí sin antes ser examinada. Solamente se podía acceder a ella a través de caballos. Oye, cuando tú vas a las lomas, tú no ves a nadie caminando y ahí no hay transporte público. Tú lo que tienes que tomar es auto. Así era esa meseta. No podían acceder a esa meseta caminando, sino solo tenía que ser con caballos. Y te voy a explicar por qué. Así es que la Odisea era toda una fortaleza, la cual la hacía muy segura para sus comercios. Y vino a ser una ciudad verdaderamente distinguida. Hoy como sería Nueva York, hoy como sería en nuestro país, en esta ciudad, las lomas de Chapultepec, en algunas zonas del Pedregal, otras sobre las zonas de los judíos en Tecamachalco, de esas zonas en las cuales hay mucho dinero y donde no ves a nadie caminando, sino todos en vehículo. Eso era la Odisea. La Odisea económicamente estaba bastante bien. Ahí en la Odisea se fabricaba ropa y también había una de las mejores clínicas en su tiempo. Había 3 cosas que tenía la Odisea. Número 1, economía. Número 2, la fabricación de ropa. Ellos siempre vestían a la última moda. Haz de cuenta que era como un París. Haz de cuenta que era como un París en donde las pasarelas pasan, las modas ahí inician en París y se distribuyen a todo el mundo. Así era la Odisea, una fábrica y una exposición de ropa. También era una clínica, tenían avances científicos y médicos, sobre todo médicos. Por eso la Biblia empieza a decir que Cristo es el testigo fiel. Ahí en el verso número 14 dice: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Testigo fiel, ¿qué significa? Aquel que es digno de confianza. Cristo se le llama testigo fiel. Y testigo fiel es alguien que es digno de confianza. La palabra testigo significa mártir fiel. Por eso siempre te he dicho fiel hasta la muerte. Usted y yo tenemos que ser fieles hasta la muerte. Diga conmigo, fieles hasta la muerte. Vamos, dígalo fuerte, fieles hasta la muerte. Vamos, dígalo una vez más, fieles hasta la muerte. Una vez más, diga, fieles hasta la muerte. El testigo debe de tener 3 características. Y ahí le va para los chismosos y los metiches. Aquellos que dicen que vieron algo y no vieron nada. Aquellos que dicen que escucharon algo y nunca escucharon. Aquellos que dicen que fueron testigos y no fueron testigos de nada. Porque hoy se compran testigos, hermano. Cuando tú estás en un problema legal, se venden los desgraciados. Sí, el abogado contrario agarra y le dice: ¿cuánto quieres para que tú atestigües? ¿Cuánto quieres para dar un falso testimonio? Y ahí están los miserables diciendo al juez: sí, yo lo vi, yo fui testigo. Miserables, se compran con tan poco. Yo no sé cómo pueden hacer eso, no sé cómo pueden vivir con una conciencia tranquila cuando son unos falsos testigos. ¿Me entiendes? Por eso, si hay alguno que ha pasado ese tipo de cosas, no te preocupes, tú tienes un testigo fiel y ese se va a encargar de tu justicia. Tal vez te quitaron la casa, tal vez te quitaron el trabajo, tal vez te hicieron daño, tal vez te quitaron los ahorros, tal vez... Pero tú tienes un testigo fiel. Y aunque hubo falsedad en las declaraciones, aunque hubo falsedad en lo que te hicieron, espérate tantito. El testigo fiel, el verdadero, ese es el que va a dar la cara por ti. 2017, dijimos hace 8 días, 2017 será un año en donde habrá justicia. Y no te extrañe que recibas una llamada de aquella persona que se prestó para ser testigo falso y te pida perdón. No te extrañe. El testigo fiel, hay 3 características para ser un testigo. Número 1, haber visto con tus propios ojos. 3 características para ser un testigo. Haber visto con tus propios ojos. Número 2, ser honesto. Reproducir con exactitud lo que has oído y lo que has visto. Hay gente que le aumenta, hermano. Y le echa de su cosecha. No, si dice que fue uno, dice que fueron como 20. Es que me pegó. Y mira, si te pegó un chaparrito así. Y entonces ante el juez y ante sus amigos dice: no, es que fueron como 20 así fornidos, grandes, que hacían como pesas y me golpearon, me robaron. No sea chismoso, si te golpeó un chihuahueño.
Un falso testigo es el que es deshonesto. El testigo verdadero, hay honestidad, reproduce con exactitud lo que vio y lo que ha oído. Oye, ¿cómo le gusta a los mexicanos echarle más? Es impresionante cómo los mexicanos tienen una imaginación, pero sorprendente. Los mexicanos le echan de su cosecha impresionantemente. Escúchame bien, si tú atestiguas y si tú hablas falso testimonio, por eso la Biblia condena eso. Y la Biblia habla acerca de no juzgar. Y cuando juzgas hay una consecuencia. Y dice, con la misma vara que midas serás medido. O sea, de lo que tú criticas, en algún momento te van a criticar a ti. Y dice, y no tan solo te tomarán la misma medida, sino te aumentaré un poquito más. Eso dice la Biblia. Con la misma vara que midas, serás medido y se te añadirá un poco más. Así es que ten cuidado si has sido chismoso, ten cuidado si has hablado de más, ten cuidado que has dicho que tú has visto y que tú has oído cuando no has visto ni has oído nada, porque entonces con la misma vara y de lo que te espantas y de lo que señalas, en algún momento vas a caer o alguno de los tuyos. Ay, 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 nanita. ¿Qué es un testigo? Aquel que vio con sus propios ojos, aquel que es honesto y reproduce con exactitud todo lo que vio y todo lo que oyó, aquel que debe tener la habilidad para decir con certeza, confianza y seguridad su testimonio. Alguien que verdaderamente, por eso es que cuando hay algún asunto con la ley, ¿verdad? En los juzgados te preguntan una y otra vez para ver si modificas tu testimonio. Y muchas veces en esa modificación, mire, hasta tontos somos. Basta con decir la verdad y se acabó. ¿Para qué andas diciendo cosas? En algún momento vas a caer. Por eso te preguntan y te preguntan, a algunos de ustedes les caigo en la mentira. ¿Por qué no vino? Es que, y entonces me dicen una cosa y cuando le vuelvo a predicar ya me dice otra, que ya no se le ponchó una llanta, sino que se le poncharon dos. Y después ya al otro testimonio me dicen que las cuatro. Y ya después al otro me dicen que no, que se quedaron sin carro. Un testigo no reproduce las cosas con seguridad, sino siempre titubea. Siempre tiene esa desconfianza de su falso testimonio. Por eso la Biblia le habla al testigo fiel, a Jesucristo. Le habla, le dice, Él es el honesto. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y lo que hemos oído, dicen los discípulos. Por eso no aumentaron de más. El testigo fiel, Cristo, el que vio, atestiguó, el que es digno de confianza, el que por sus propios ojos vio al Padre hacer las cosas. Por eso los fariseos le dijeron, muéstranos a Dios. Él le dice, aquí está, lo estás mirando. Yo lo único que veo es hacer al Padre. Lo que yo hago es lo mismo que hace el Padre. Hereje, hereje, le gritaron los fariseos. Pero simplemente lo que Cristo veía hacer al Padre, eso es lo que Él hacía. ¿Y qué veía hacer al Padre? Liberaba, sanaba, prosperaba, restauraba. Eso es lo que hace el Padre y eso es lo que Cristo también hacía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como testigos de Dios o como testigos de Jehová verdaderos? Sanar, liberar, curar, restaurar, impulsar, exhortar, consolar, abrazar. Eso es lo que tenemos que hacer. Voltea con el que tienes al lado y di, sé el verdadero testigo. Dile, sé el verdadero testigo. Vámonos más rápido. Sigue diciendo entonces que Él es el verdadero. Ah, claro. ¿Por qué dice que Él es el verdadero? Porque hay piratas por allí. Hay cristos piratas por allí que andan diciendo que ellos pueden sanar, que ellos pueden liberar. Hay piratas por ahí. Por eso Él dice, yo soy el verdadero. O sea, el original. ¿Me entiendes? Ten cuidado con seguir a un Cristo falso. Ten cuidado con ir a Pare de Sufrir y digas que es lo original. Ten cuidado con ir a las iglesias donde no se predica con la palabra porque tienen apariencia de original, pero tienen un parche en el ojo. Son más piratas que las películas que venden de 5 pesos, hermano. Cristo es el verdadero, el original, el principio de la creación. Por eso todas las cosas en Él son sujetas. Ahora, nos dice la Biblia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueres tibio. Aquí es donde ya Cristo le empieza a hablar a la iglesia de la Odisea, aquella que se creía bendecida, aquella que se creía prosperada. La palabra ni frío ni caliente,
hay una N y una I, ni frío ni caliente. La palabra ni se ocupa para añadir fuerza e intensidad en algo que se niega. O sea, ni caliente, ni frío, ni caliente. Está hablando acerca de la intensidad. Está hablando acerca de la fuerza de la persona que es fría y de la fuerza que es la persona que es caliente. Ahora, déjame comentarte que la Odisea tenía un spa. ¿Tú crees que los spas solamente tienen su origen en este tiempo? No, señor. Déjame decirte que antiguamente tenían muchos avances y uno de ellos era, en la Odisea había un centro de spa. Contaba con salas de masajes y de esparcimiento. La Odisea contaba con albercas de aguas termales para la sanidad de las dolencias. Y también contaba con albercas de agua fría para refrescarse del calor intenso. La Odisea era una ciudad de primera. Cuando haces ejercicio, como te lo comenté hace rato, entonces tú buscas saciarte con agua fría. Cuando tienes una dolencia, te buscas sanar con agua caliente. La Biblia nos habla que si eres tibio, entonces Él te vomita. Y cuando una persona vuelve el estómago, lo que sucede es que has recibido algo ajeno a tu cuerpo que te hace expulsarlo. Por eso es que la gente vomita el estómago. Cuando hay algo que es ajeno, una bacteria, algún bicho por allí que se te pegó, algo que estaba en descomposición, que entró a tu estómago, inmediatamente el cuerpo responde y lo expulsa. Mira lo que Dios hace. Dios dice, como ni siquiera sirves para sanar y no sirves para saciar, eres ajeno a mí, yo te vomito. Lo que le está diciendo a la Odisea es, ustedes no son parte de mi cuerpo. Ustedes tienen el nombre de cristiano, pero actúan de una forma diferente. Ustedes son ajenos al cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dijo, estaban con nosotros, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente que piensa que es del cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que piensa que es de Dios. Hay mucha gente que piensa que es de la iglesia, pero la realidad sus actos la van expulsando. Esa misma gente se va saliendo de la iglesia porque los rudimentos son muy duros, porque la palabra es muy dura. Y entonces empieza a buscar una iglesia ligera, una iglesia light, en donde encaje. Porque escúchame bien, porque si tú no estás acostumbrado a los mensajes, si tú no estás acostumbrado a la exhortación, si no estás acostumbrado al arrepentimiento, si no estás acostumbrado a la sana doctrina, entonces tú vas a ser vomitado, te van a sacar de esa iglesia. Eres ajeno al cuerpo. Si quieres, te puedo dar la dirección de la iglesia de allá del norte, donde nada más tiene amistad. A lo mejor encajas allá. ¿Qué más hacía la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico, mira lo que dice esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, mira, la iglesia le dijo, no necesitamos nada, estamos bien, no necesitamos de Dios, con que nos vengan solamente a calmar la conciencia, porque hay iglesias donde te calman la conciencia, mas no le hablan a tu conciencia. Hay iglesias donde solamente te dan una embarradita de la palabra de Dios para que tú digas, ya fue domingo, ya cumplí, estoy bien, salimos bien, librados, salimos 40, 30 minutos de sermón, y bien, ya cumplí. Te lavan la conciencia nada más, te hacen un repaso, pero más bien no te llevan a hacer un análisis. Por eso esta iglesia dijo, no necesitamos de nada, porque tú dices, yo soy rico. Económicamente la Odisea era un lugar o un centro financiero. Había bancos en esa época. Si tú piensas que estaban en la época de piedra, estás equivocado. Habían bancos y había un gran centro de finanzas en la Odisea. Ellos fueron los primeros en utilizar las cartas de crédito o los cheques. Ellos fueron los primeros. En la Odisea es donde se llevó a cabo los créditos, los cheques, las cartas de crédito. En una ocasión, la Odisea fue devastada por un gran terremoto, hermano.
Roma se ofreció a reconstruirla, pero ellos dijeron, no necesitamos de ti, gobierno, nosotros lo podemos reconstruir. Y no aceptaron la ayuda que Roma les daba. Ellos mismos, con sus propias finanzas, reconstruyeron toda la ciudad. Imagínate que una delegación se devastara, o un estado de la república se devastara, y que el gobierno diga, aplica el plan DN3 y aplica nuestros recursos económicos para ese estado o para esa delegación, y que dijera el gobernador, no necesitamos de ti, gobierno, en el estado hay suficiente dinero para poder reconstruir toda la ciudad. Eso nunca va a pasar, porque si hay suficiente dinero se lo lleva el gobernador, ¿verdad? Pero bueno, soñemos nada más. Le dije que era un ejemplo, un ejemplo. Ahora, es por eso que la Odisea, cuando fue devastada, ella económicamente reconstruyó todo. Era tan rica que no aceptaba la ayuda de nadie, pues todo lo tenía. Todo lo tenía. ¿Sabes? A veces Dios nos da escasamente. Nos da escasamente porque no damos abundantemente. Pero dos, a veces Dios nos da escasamente porque sabe que si nos da en abundancia, nos van a llevar a cabo, los bienes materiales nos van a deslumbrar. Deuteronomio capítulo 8 dice, cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios en tu quincena, en tu aguinaldo, en tu semana, en tu gasto. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, de sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy en cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, tú y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata, el oro se multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Escúchame bien, si a veces Dios no nos da, es porque tenemos la misma actitud de la Odisea. No te necesito, tengo trabajo, tengo un buen sueldo, tengo un buen cheque, tengo una buena posición, lo tengo todo, no te necesito. Y a veces Dios nos tiene que quitar todo, para que volvamos a Él. A veces no nos da porque los bienes materiales nos llaman la atención y decimos, pastor, es que mi casa ya es tan grande que no puedo ir los domingos porque no he terminado de arreglarla, no he terminado de asearla. Pastor, no puedo ir porque mi negocio me demanda incluso los fines de semana. Y entonces Dios dice, sí, todo lo que me ocupe el primer lugar en tu corazón se va para afuera. A veces somos tontos y nosotros mismos hacemos que Dios haga eso. Cuando Dios no es el primer lugar en tu corazón y es el segundo, cuando en primer lugar es tu trabajo, tu familia, cuando en primer lugar es lo que tus sueños y tus anhelos, cuando Él es el segundo lugar, estamos perdidos, hermano, lo vamos a perder todo. Code al que tienes al lado y dile, te están hablando a ti. ¿Por qué Dios no nos da? También no nos da porque nos afanamos, los afanes de la vida. Ahora, la Odisea dijo, tenemos suficiente dinero, mucho dinero. Y solamente vamos a la iglesia para pasar el rato, como un club social, para ser amigos, para ser compañeros. También la Odisea era una fábrica de ropa. Había una gran cantidad de ovejas. Y especialmente la Odisea era conocida por las ovejas o la lana que daban sus ovejas. La lana que daban estas ovejas era de un color violeta, entre violeta y negro. Y esta lana era lustrosa, era brillosa. Cuando le quitaban la lana a las ovejas, la lana negra entre violeta y negra era brillante. Por eso podían confeccionar vestidos, podían confeccionar mucha ropa de muy buena calidad y de muy buena vista, porque ellos tenían esta lana tan única. La Odisea se sentía tan orgullosa de la ropa que fabricaba, pero no se daba cuenta que ella estaba desnuda. Por eso es que le dicen a Dios, nosotros lo tenemos todo. Y Dios le responde, ¿no te has dado cuenta que eres un pobre? ¿Cómo? Si tenemos los centros financieros más importantes.
¿Cómo me dices que soy pobre si nosotros fuimos los primeros en crear los cheques? ¿Cómo me dices que somos pobres si nosotros reconstruimos nuestra ciudad y nosotros hacemos obra social? ¿Cómo me dices que eres pobre? Y Dios dice, sí, eres un pobre desnudo. ¿Cómo? Si tenemos las mejores ovejas, la mejor lana, tenemos los mejores diseñadores, tenemos a los mejores diseñadores como mi amigo Mitzi, que diseña todos los trajes de novia para la gente del espectáculo. Tenemos a Mitzi, tenemos a Armani, tenemos a Gucci. ¿Cómo? ¿Cómo nos dices eso que somos desnudos? ¿Que no te das cuenta que aquí están los mejores? Y Dios dice, a mí me importa poco, tú eres un desnudo. La desnudez es un símbolo de vergüenza y de humillación. ¿Cómo es posible si estaban tan cubiertos, estaban tan bien tapados y vestían de lo mejor? Pero es que no importa lo que te pongas externo, si por dentro estás arruinado en humillación. Codea al que tienes al lado y dile, por eso quita la vergüenza, dile, quita el orgullo y la soberbia. En la desnudez es un símbolo de vergüenza y humillación. El vestido representa honor y belleza. Es por eso que en Lucas 15, cuando el hijo pródigo regresa, lo primero que le hacen es ponerle un anillo, hacer una fiesta y cambiarle las vestiduras que estaban en humillación. Por eso es que le pone una ropa nueva, le cambia de vestuario, porque el cambio de vestuario significa honor, belleza. Por eso la Biblia dice, más adelante le dice, yo te recomiendo que de mí compres y no de tus confeccionistas ni de tus diseñadores. Ahora, la Odisea también, ¿qué era? Era un centro médico. Tenía la mejor universidad de medicina en su tiempo. Habían descubierto un ungüento. Mira, ellos se sentían tan bien porque habían descubierto un ungüento para los ojos. El famoso colirio para los ojos. Ellos decían, nosotros tenemos los mejores médicos. Hemos creado el colirio para los ojos. Y entonces Dios le dice, mira, a mí no me llama la atención ni tus finanzas, ni tu ropa, ni tus médicos, ni tus doctores. Yo te voy a recomendar que de mí compres colirio. Oye, si tú me dices que Dios no es sarcástico, Dios es sarcástico. Y mucho. Demasiado. Y en este pasaje no tuvo compasión para la única iglesia que no tenía nada bueno. Todas las demás iglesias tenían algo rescatable, pero esta iglesia no tenía nada bueno. Por eso Dios se va con todo para con la Odisea. No tiene nada de bueno. Si tú lees las otras 6 iglesias, te vas a dar cuenta que por lo menos tenía una sola cosa buena. La Odisea no tenía nada. Él se va con todo, el Eterno se va con todo. El Eterno es sarcástico aquí, completamente sarcástico. Por eso le dice, eres desventurada. La palabra desventurada quiere decir aflicción causada por la soledad, por una depresión profunda. Eres miserable, alguien que es digno de lástima. Mira lo que dice, mira lo que dice. Por tanto, dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico y no con tus dólares que andas por allí. No diciendo que tienes una cuenta de banco gordo y que no me necesitas por el momento. No diciéndome que tienes un buen trabajo y una buena posición. No, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. No te estoy hablando de euros, ni de dólares, ni de pesos. Te estoy hablando de oro. Es sarcástico Dios. Compra de mí el verdadero oro. Y sigue diciendo el verso 18. ¿Qué representa el oro refinado? Representa la sanidad, la santidad. Representa la purificación. Representa la verdadera esperanza, representa la verdadera prosperidad, representa la verdadera provisión. Si tú y yo no compramos del Eterno provisión, si tú y yo no compramos verdaderamente de la provisión que proviene de Él, si tú y yo no compramos, hermano, de lo que Él nos da, si tú y yo no estamos dispuestos a recibir lo que Él viene de su mano, entonces somos como esta iglesia de la Odisea, pobres. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico y no por tus obras. Y vistas
y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cómo? ¿Los mejores diseñadores? Mira, lo que le está diciendo es lo siguiente: no te sientas orgulloso con tu propio trabajo, no te sientas orgulloso con tu carrera, no te sientas orgulloso por lo que obtienes y tus éxitos, no te sientas orgulloso. Verdaderamente, dice, verdaderamente vístete. La gente, le preguntas a la gente, ¿tú quién eres? Y te dice, yo soy el abogado, soy el ingeniero, soy el doctor. No, ¿tú quién eres? No, ¿qué haces? ¿Tú quién eres? Y la gente no te sabe responder esa pregunta. La gente no te sabe responder esa pregunta. Te responde con lo que estudió, te responde con el título que tiene, pero no sabe quién es. Pero cuando le quitas el título de ingeniero, de licenciado, de abogado, de doctor, entonces se queda aquel hombre desnudo, aquel hombre que es un abogado y será los mejores del país, pero te das cuenta que es miserable porque no puede poner sus hijos en orden. Mira qué paradójico, ¿no? El que pone orden y justicia, pero no puede poner justicia ni orden con sus propios hijos. No puede poner en justicia a su mujer, no puede poner en justicia al hijo drogadicto. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico como Freud, el padre de la psicología, que quería ayudar a los humanos y se terminó hundiendo más, probando de todo y probó de todo y murió como un miserable. Nosotros o la gente lo conoce como el padre de la psicología, el licenciado en psicología, o el que tiene una maestría o un doctorado en psicología. Pero cuando le quitas el doctorado, la maestría y la licenciatura, te queda un Freud miserable, perverso, en depresión, que murió así. Por eso la gente no es lo que es su título, la gente es quién eres en verdad. Porque tú podrás ver a un diputado, a un presidente, tú podrás ver a alguien de eminencia o a alguien que tiene una buena reputación, una buena carrera, pero cuando le quitas ese disfraz, te das cuenta que están batallando con sus deseos más perversos. Oye, ¿cuántos abogados, cuántos diputados, cuántos gobernadores no les quitas ese traje y están en trata de personas? Están lidiando con algo ahí adentro. Están lidiando con el verdadero yo. ¿Cuánta gente de éxito en las instituciones médicas no es el famoso cirujano del hospital ABC o del hospital Los Ángeles? Pero cuando llega a casa, llega solo como un perro, porque no tiene a nadie. No estoy hablando de quiénes somos en título, en carrera. Estoy hablando de quién verdaderamente somos internamente. Por eso la Biblia le dice a la iglesia de la Odisea, mira, no me importa que tú vistas de lo mejor y no me importa de lo que vistas de lo más caro. Si al final eres un desnudo, si al final te humillas y te sometes y te sujetas a cualquier espíritu de inmoralidad, a cualquier espíritu de alcoholismo, mira, date cuenta que mucha gente de carrera está sujeta y sumergida a la droga, al tabaquismo, al alcoholismo. Ese es el verdadero yo. Por eso la Biblia dice, compra de mí las verdaderas vestiduras blancas, que significa pureza, limpieza, paz, armonía. Compra de mí y no con tus títulos. Y le sigue diciendo el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, de tus humillaciones. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Oye, con esto termina rematándolo Dios el Eterno a la iglesia de la Odisea. Te quiero decir que no estás viendo bien la Odisea. Te quiero decir que estás ciego. ¿Cómo que estamos ciegos? Si tenemos los mejores médicos. ¿Cómo que estamos ciegos si nosotros descubrimos el colirio y nos dices que no vemos bien? Oye, basta unas cuantas gotitas y mira que si no ves bien. Y Dios dice, no, tú no estás viendo bien. A pesar de que descubriste el colirio, tú estás viendo torcido. Y con un ojo torcido nunca llegas lejos. ¿De qué sirve que tengas los mejores avances? ¿De qué sirve que tengas todo lo mejor si todo lo ves distorsionado?
¿De qué sirve que tengas la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor trabajo si todo lo ves distorsionado? Si piensas que todos te van a hacer daño, si piensan que todos te van a robar, si piensas que todos simplemente van a burlar de ti, ¿de qué sirve si todo lo ves torcido? ¿De qué sirve, hermano? Sigue diciendo la Biblia y terminamos. Verso 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Sabe que el que Dios ama lo reprende y lo castiga? Por eso entiende que si Dios te acomodó, porque Él no quita, acomoda las cosas. Si Dios te acomodó algo en tu vida, es porque Él te ama. Si sientes que Él te está azotando, es porque Él te ama. Porque al que toma por hijo, lo castiga y lo reprende. Al que ama, le busca la corrección. Tú corriges a tus hijos no porque los odias, tú corriges a tus hijos porque los amas y porque quieres que tomen el buen camino, porque quieres que sean alguien en la vida, porque quieres que tengan éxito. Tú por eso los corriges. De la misma forma, Dios corrige a sus hijos porque Él quiere que tengamos éxito, provisión, bendición, prosperidad. No una falsa bendición como la iglesia de la Odisea, que pensaba que era bendecida, pero al final, cuando Dios le habla, le dice, su bendición no es nada ante mis ojos. Busquemos la verdadera bendición, busquemos la verdadera prosperidad. Él está a la puerta y está llamando. Cada 8 días que tú y yo nos reunimos, cada 8 días que tú y yo escuchamos la palabra, es porque Él está llamando a la puerta y nos está diciendo, prepárate porque yo vengo pronto. No nos vaya a pasar como las 5 vírgenes insensatas que dice la Biblia que no tenían aceite y que cuando ellas salieron a comprarlo, vino el novio, se llevó a las 5 vírgenes que estaban preparadas y las otras se quedaron sin asistir a la boda. No nos vaya a pasar, hermano, que de repente estés tan cómodamente instalado en esa tibieza espiritual que Cristo venga y no te des cuenta que Él ya vino por su iglesia. Hasta que vengas un domingo y toques el timbre y te des cuenta que nadie te abre, entonces sabrás que nos hemos ido. Te dejo las llaves enterradas ahí en la jardinera para que abras, hacer la iglesia y a ver quién viene al culto. Me supongo que vendrán unos cuantos. Te puedes quedar con las ofrendas, con los diezmos, te puedes quedar con todo, eso ya no nos importa. A ver, para que logres sobrevivir con el gobierno del anticristo, pero nosotros ya estaremos arriba. No sea que toques a la puerta y entonces ya no te abran. Dice, cenaré contigo, cenaré con Él y Él conmigo. Habla acerca de una relación mutua. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Termino. ¿Cuál es la fuente de toda bendición? Cristo es la fuente de toda bendición. Sentados en lugares celestiales, dice la Biblia. Estamos sentados en lugares celestiales. Y la Biblia dice que todo lo tenemos en Él. Absolutamente todo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Solo basta que tú y yo sepamos tocar su corazón, como nos decía hace rato, tocar su corazón y bajar las promesas que Él tiene. Una bendición verdadera, una bendición correcta, una provisión y un avance correcto, no falso como tenía la Odisea. No te escudes en tus logros, no te escudes en tus capacidades, no te escudes con lo que puedes lograr hacer. Si Dios no está allí, en vano es. La Biblia dice que el que construye y no está como constructor el Señor, en vano la edificación de esa casa. Si no está como arquitecto y si no está como la piedra angular y como la base principal, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio, tu negocio no prosperará. Si Él no está como piedra fundamental o como cimiento, eso no te aseguro que tenga éxito. El principio de la bendición es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Si desea saber más sobre este y otros temas, así como de nuestro ministerio,
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5739-5493, 5759-5830. En México, Distrito Federal. O visite nuestra página www.ministerioalcancemundial.com. Gracias por adquirir este mensaje.